podamos ser llenados de la presencia del Santo Bendito en este momento. Quiero invitarlos a que podamos pasar ya a la parte de la lectura de la Torá, al resumen de ella, que podamos poder recibir precisamente este alimento que es vital para nosotros, porque bien dice la Torá y bien recalcó precisamente Yeshua, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Así que añoramos, deseamos con toda nuestra fuerza ese pan. Que el pan que sostiene la eternidad, el pan que sostiene todo nuestro ser, el pan que nos da vida auténtica, sea ahora con nosotros por los méritos de Mashiach. Beshalach, precisamente, que se traduce como cuando dejó ir, haciendo alusión precisamente al acto de Faraón cuando por fin él accedió a que el pueblo de Israel saliera de Egipto, de Misraín, para conducirse en esta travesía que después que tenía que resultar un tiempo corto y terminó siendo 40 años. En las parashot que vendrán más adelante podremos tomar mayor conocimiento, inclusive las que vienen, el por qué el pueblo lamentablemente se retrasó más de la cuenta y por qué al final tuvo que venir una generación nueva para que pudiese cumplir con lo que Hashem les había prometido. Así es que es importante que nosotros podamos estudiar precisamente la parashá, no solo en contexto de informativo, de entender un poco la escritura. Lo primero que siempre debemos tratar de hacer es el ejercicio de reflejarnos nosotros precisamente en este pueblo, tratar de evaluarnos y mirarnos con sinceridad al espejo, tratando de decir cuáles buenas son nuestras valencias, ¿sí? La idea de la escritura, la misión precisamente de la escritura es mejorar, que nuestras vidas sean mejor, que nosotros podamos precisamente cumplir con los propósitos del Santo Bendito. Yo no sé cuántos de ustedes están conformes con sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes están conformes con el ritmo de vida que ustedes tienen. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, cuando no logran ciertos objetivos, o cuando no logran ciertos propósitos, o cuando ven que quizás han restado más que sumado, cuántas veces nosotros reaccionamos y meditamos en relación a los caminos que llevamos. Acá hay algo interesante en esta parashá, es cuando comienza precisamente a partir del verso 3, el capítulo 13, verso 17, dice así: cuando Faraón despidió al pueblo, Adonai no lo llevó, dice Adonai no lo llevó, por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, considerando que tal vez el pueblo tendría miedo al combate y se volvería a Egipto. Interesante, igual es como extraño esto porque el Eterno, si el Eterno está con Israel, qué miedo ha de tener a cualquier nación que pudiese tratar de precisamente destruirlos. ¿Acaso el Eterno no tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, situación? ¿Acaso Israel no hizo ya frente a enemigos? ¿Por qué esta ocasión el Eterno prefiere desviarlos que ir por, que desviarlos por un camino más difícil, más largo, que en vez de llevarlo precisamente por el camino más corto en el cual hubiesen llegado a la tierra mucho más luego y quizás se hubiesen evitado un tremendo problema? Bueno, la verdad es que muchos de nosotros, yo creo que reaccionaríamos de la manera por medio del camino corto. Yo creo que todos nosotros anhelamos no caminar mucho en el sentido de la vida. Yo creo que cuántos de nosotros nos gustaría que las cosas fuesen más rápidas, que salieran
así como uno quisiera, que todo se diese, pero de forma milagrosa, eh, y que de alguna manera, precisamente por donde transitemos, las cosas funcionen. ¿Alguna vez has pensado si el camino que actualmente estás transitando en el ritmo de tu vida, en las decisiones de tu vida, realmente es el correcto? ¿Las cosas que has hecho hasta hoy te han resultado? Quizás a lo mejor somos porfiados y por lo general insistimos en hacerlo o en caminar de una manera. Y quizás el Eterno nos quiera llevar por otro sendero, aunque este sea más largo. Pero una vez escuché por ahí un refrán bastante muy cierto, que dice que cuando quieres que, si las cosas que resulten de una manera distinta, entonces tú tienes que comenzar a hacer las cosas de manera distinta. Si quieres resultados en virtud, no como siempre los has obtenido, entonces hay que empezar a hacer las cosas de una manera distinta a como las venías haciendo. Resulta que uno dice, el Eterno los lleva por otro camino para evitar la confrontación, para que así su ánimo precisamente no decaiga. Pero en capítulos más adelante nos encontramos con un relato en el que pareciera como que dice uno, el Eterno se equivocó, porque los lleva precisamente, los saca de un camino que es mucho más efectivo, más rápido, por un camino más largo, pero en ese camino también encuentran el conflicto. Y lo que el Eterno quería evitar pareciera que al final termina igual manifestándose, porque más adelante, precisamente a partir de los versos 11 y 12, acuérdense que en Crucea anterior, a partir del verso 10, dice que los israelitas vieron que los egipcios marchaban tras ellos, y Faraón se acercaba, sintieron mucho miedo y clamaron a Adonai, ¿ya? Aquí también es interesante porque uno se pregunta cómo supo Faraón. Bueno, algunos dicen que a distancia mantuvo siempre espías controlando el caminar en este caso de Israel. Y cuando Faraón vio que Israel tomó el camino que no le correspondía, inmediatamente supo que iba a encontrarse precisamente en un lugar ideal precisamente para hacerle guerra. Y como también Faraón sabía que Israel era un pueblo mayoritariamente de esclavos, no tenían la destreza ni la experiencia para combatir. O sea, mis hermanos, estamos hablando de un pueblo que no tiene ningún tipo de experiencia en la guerra, que su labor era recibir órdenes, instrucciones y el látigo frente a una nación que en esos tiempos era la más grande, destacada precisamente de esos lugares, con un ejército destacado y guerrero, con mucha experiencia. La única diferencia es que Faraón viene de un proceso saliendo precisamente de procesos de golpes, de pestes, en que el Eterno igual mermó su ánimo, mermó su población y también sobre todo sus sentimientos. Pero a la vez también eso podía generar despertar en los egipcios una acción precisamente de venganza, de ira. Y lo que Faraón hace junto con toda su caballería es ir precisamente en una hazaña combativa contra Israel, pero en un acto de venganza por todo lo que ellos recibieron. Pero bien sabemos que la culpa no la tiene en sí la nación, sí que puntualmente el corazón duro de Faraón al no acceder, al no cambiar, al no escuchar.
Entonces el pueblo de Israel, cuando ve al ejército precisamente de Faraón acercarse, ellos tienen miedo. Se acercan a Moshe y les dicen: ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído aquí a morir en el desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Bien, hablé esto en la mañana y traté precisamente de tomar estos textos en virtud, inclusive lo hemos estado conversando hace 2 semanas, en relación a la identidad que este pueblo tenía, una identidad completamente egipcia. Se habían olvidado de los pactos, las promesas, se habían olvidado precisamente del Eterno, se habían olvidado la promesa de una tierra, se habían olvidado de ser ellos una nación independiente y no subyugada, a tal punto que su mentalidad era completamente esclava y preferían seguir siendo esclavos, morir en esa condición, solo por miedo, todo por miedo. Entonces Moisés les contesta y le dice al pueblo: no se asusten, permanezcan firmes y verán de qué manera Adonai los va a salvar. Miren a los egipcios, que nunca más los volverán a ver, ya que Adonai peleará por ustedes. Ustedes solamente mirarán. Y esta es la arenga que todo general, todo hombre precisamente levanta previo a alguna circunstancia, a alguna adversidad. Y precisamente es ahí que Moisés le responde al pueblo con confianza, con seguridad. Pero miren, en la parte de Moisés, como dice, no se asusten, permanezcan firmes y verán de qué manera Adonai los salvará. ¿Ya? Entonces, siempre Moisés muy confiado en que Hashem responderá y él hará precisamente conforme a todo el proceso que ha estado realizando. Y en ese transcurso, precisamente Moshe busca al Eterno, pero aquí hay un asunto muy curioso de la escritura. Porque dice la respuesta, y aquí expresa la respuesta del Eterno hacia Moshe, y dice: y Adonai dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Pero siempre a muchos comentaristas de la Torá le llama la atención esto: ¿por qué el Eterno le dijo: ¿por qué clamas a mí? Es como, no sé, yo me pongo en el siguiente caso. Muchos de ustedes quizás en sus trabajos o algo así tienen alguna situación, algún problema, y deciden acudir a su jefe más cercano o al dueño, al que tiene autoridad, para ver cómo les ayuda y les resuelve el problema. Y es como que ustedes le dijeran: jefe, mira, pasa tal situación, tal circunstancia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Se lo vengo acá a manifestar. Y él le dice: ¿pero por qué viene a mí? Yo creo que uno quedaría así sin respuesta, así como porque es obvio. O sea, uno en su mente quizás no le diría eso, pero uno en su mente diría: pero si es obvio, usted es mi jefe. ¿Cuántos de ustedes no harían eso? ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un problema que les superan su autoridad o les superan su toma de decisiones, irían con el superior más inmediato y le pedirían su ayuda? Yo creo que la gran mayoría de nosotros haría eso. Se supone que estamos en un problema que nos supera y que necesitamos precisamente tomar buenas y sanas decisiones. Pero ninguno de nosotros esperaría que nuestro jefe nos diga: bueno, ¿y para qué viene a mí? O sea, lo que uno esperaría ya es: mira, veamos esto, meditemos. En la vida normal, por lo general, no te responden de esa manera como el Eterno le respondió a Moshe. Moshe es el siervo del Eterno, un trabajador del Eterno. Entonces,
el Moshe viene delante del Eterno y le dice, mira, jefe, le dice, jefe Hashem, tenemos un problemita. El problemita es que, mire, allá vienen los egipcios, acá adelante tenemos el mar y no tenemos cómo escapar. ¿Usted nos podría ayudar? Así como nos ayudó allá en Egipto, nos ayudó varias veces, vimos su poder, su mano. ¿Usted podría hacer algo acá? Entonces, uno, como ha depositado la fe en el Todopoderoso, uno espera que la respuesta del Eterno sea: amén, aquí estoy, hijo mío, con mi poder te libraré. Pero le dice, ¿y para qué venís conmigo? Y uno queda así como, ¿me habré equivocado de teléfono? ¿Habré llamado a la persona correcta? Lo estoy humanizando mucho el relato, pero es para tratar de un poco entender la situación. Y quizás Moshe le dijo, pero bueno, usted me puso en esta circunstancia, usted el que me pidió que hiciera todo esto, usted fue el que me puso en este problema. Ya dile al pueblo que marche. Y tú, dice, y tú extiende tu vara. Ahí también hay en ese contexto hay una referencia mesiánica importante, muy importante, porque la vara siempre ha sido la representación de Mashiach. La vara precisamente es Mashiach mismo. El asunto es que para poder entender un poco la idea, los quiero llevar a también dentro de los mismos relatos de la parashá de hoy, al capítulo de esta semana, a Lucas. Hay una parte de acá bastante interesante que debemos tratar de profundizar y analizar también. A partir del verso 40 vamos a hacer lectura. Dice así: cuando regresó Yeshua, lo recibió una gran multitud, porque todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Yeshua, le suplicaba que fuera a su casa porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Mientras Yeshua caminaba a la casa, precisamente este dirigente Jairo, la gente lo apretaba casi ahogándolo. O sea, Yeshua estaba siendo, el relato dice que estaba casi siendo ahogado, o sea, hostigado en ese momento, apretado. Los discípulos alrededor de él tratando un poco de hacerle espacio de manera que pudiera avanzar. Era un caos verdadero. Ese momento era un caos. En ese momento, una mujer que padecía de hemorragias desde hace 12 años se acercó por detrás. Dice aquí un relato extra, una información extra al suceso. Había gastado en manos de médicos todo lo que tenía y nadie la había podido mejorar. Nadie la había podido mejorar. O sea, durante 12 años estuvo constantemente tratando de ir por un camino que nunca le resultó. Tocó el fleco del manto de Yeshua. En el mismo instante se detuvo el derrame de su sangre. Acuérdense que en otra parte, no sé si en Mateo o Marcos, cuando hace el relato de inclusive incorpora incorpora un pensamiento que ella tiene, porque ella dice, si tan solo tocase el borde de su manto. Cuando ella mira a Yeshua y lo identifica, lo reconoce, ella para sí misma, inclusive eso nos da validez de que este relato es inspiración divina, porque está tocando situaciones que son del pensamiento de la persona. ¿Cómo el que está escribiendo sabía que lo que estaba pensando de esta mujer? No tenía cómo saberlo, salvo que el Espíritu le dé la inspiración. Yeshua pregunta, en este caso a sus talmidíes, pues, obviamente a sus discípulos, le dice, ¿quién me ha tocado? Y todos le respondieron, yo no,
Pedro expresó: maestro, es que la multitud toda te aprieta, te está oprimiendo, o sea, todos te están tocando. Yeshua responde: alguien me tocó, yo sentí que poder salió de mí. Después de eso, obviamente, la mujer dice que ella fue y todo el tema. Al ser descubierta, se presentó muy temerosa, echándose a sus pies, contó delante de todo el mundo por qué razón ella lo había tocado y que había quedado sana al instante. Y Yeshua le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en shalom. Tu fe te ha salvado. En el contexto hebreo, decir salvar o sanar es prácticamente lo mismo. El asunto es que nos encontramos con una escena que espero que todos ustedes se hayan tratado de imaginar. Una mujer que, en primer lugar, en el contexto de la Torá, en el contexto del tiempo, ella no podía estar ahí. En el contexto de la Torá, ustedes saben que una mujer con flujo de sangre se contamina a sí misma. Una persona en contaminación no quiere decir que esté en pecado. Ya entendamos que simplemente está impura para actos litúrgicos y para ser una persona socialmente, que pudiera estar socialmente activa. Tenía que hacer un retiro. Pero ella ya llevaba 12 años en ese retiro. Había adoptado un camino de quizás de consultar cuánto médico, cuánto rabino, cuánta información de la Torá, y ninguno de esos caminos que tomó le había resultado. Hasta que, por la desesperación quizás de las circunstancias, yo creo que todos ustedes, cualquier persona que ha estado en un proceso de enfermedad por más tiempo, llega a una instancia de desesperación en que trata de buscar alguna alternativa que le pueda traer tranquilidad, shalom, sanidad o algún tipo de mejora. Y buscamos diferentes alternativas. Es así como también he escuchado el caso de personas que la desesperación lo lleva a tal punto que, inclusive ya teniendo inclusive la fe en el Eterno, llegan a transgredir buscando instancias que no son permitidas en la Torá. Buscan los caminos que no corresponden. Esta mujer está desesperada. Ella dice: si tan solo, ¿por qué ella no se presenta por miedo a ser rechazada por causa del mandamiento? Porque ella, el solo hecho que ella sea descubierta en ese lugar, inclusive podía ser condenada, porque ella no podía estar ahí. Acuérdense que en el estar en ese estado, ella hacía impuro el lugar y hacía impura la gente con la cual tuvo contacto, y es una cantidad enorme de gente, y ella, no sé cómo, se hizo espacio, se pudo abrir espacio, quizás entre medio de las piernas, agachada, hasta que logró tocar precisamente los flecos del maestro y recibió poder. Y ese poder le trajo sanidad instantánea. Este es un relato muy sorprendente, demasiado maravilloso, que para nosotros debiera traer precisamente revelación, entendimiento, cercanía al Eterno. Es que Yeshua no tenía ni idea de esta mujer. Esta mujer es sana no por voluntad de Yeshua, no porque Yeshua haya impuesto mano o haya declarado una palabra sobre ella. Esta mujer fue sana porque ella precisamente creó esa atmósfera, ella se convenció de que teniendo ese acto sería sana. Pero Yeshua no tiene idea. Todo el mundo precisamente lo apretaba, pero esta mujer, al tocarlo, produce una conexión espiritual sobrenatural que hace que precisamente un poder sanador y restaurador, un poder sobrenatural desde los cielos, del trono mismo de Elohim, se uniera con la fe y con la convicción que esta mujer tenía, que hizo que el Mesías se detuviera y preguntara quién lo tocó. Pero él no está preguntando en el contexto natural, él está preguntando en un contexto totalmente espiritual y sobrenatural. De este ejemplo también algunos rabinos dicen y hablan respecto de que
Hay una asociación inclusive entre lo que le está sucediendo a Moshe frente a la circunstancia, porque Moshe, el pueblo de Israel, se encuentra literalmente entre la espada y la pared. Y cuando acude delante de Elohim, Elohim le dice: ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a mí? Tú ves y haces esto. Hay rabinos que dicen que hay milagros que no dependen de Dios, sino que dependen de uno. Porque el milagro de que Israel cruzara el mar fue del acto de la obediencia y la sujeción en virtud precisamente de lo que el Eterno le recuerda. El Eterno le dice: pero ¿por qué vienes a mí? Tú simplemente cruza, camina, y tú extiende tu vara. O sea, en el fondo, de alguna manera, lo que el Eterno hace como Moshe es recordarle la misma autoridad que ya se le había delegado en el tiempo en que él tuvo el encuentro con él y en el respaldo constante que tuvo precisamente en cada evento en Egipto. O sea, en otro aspecto, lo que está diciendo el Eterno acá es que le está diciendo: yo ya te delegué el poder, yo ya te delegué la unción, en tu mano ya está la autoridad. Tú simplemente hazlo, créelo. El gran problema es que yo creo que nosotros tenemos, y que la mujer de flujo de sangre logró conseguir, es que el gran problema que tenemos el pueblo del Eterno es que en nuestra mente no tenemos aún la convicción suficiente para entender que el Eterno ha hecho todo por nosotros. La Escritura es suficiente para decir que cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros estamos en su voluntad, cuando nosotros nos presentamos bajo el amparo de su presencia, dice que las bendiciones nos seguirán. Y cuando dice bendiciones no quiere decir solo sustento, las bendiciones en plenitud, en todos los contextos y aspectos de necesidad de nuestra vida. Quizás nos hemos acostumbrado a ir detrás de las bendiciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas necesidades en nuestra vida son urgentes y andamos por el camino que hemos transitado, hemos tratado de caminar ese camino que por años hemos tratado de circular y vivir, porque quizás no conocemos otro sistema, no conocemos otro camino, quizás el que siempre hemos tratado de probar. Quizás llegó el momento de hacer cambios en nuestras vidas y tratar de irnos por un sendero e innovar en nuestra vida para tratar de traer convicciones y certezas más eficaces sobre nosotros. Cuando somos puestos a prueba, cuando nuestras vidas a veces son precisamente puestas a prueba, es cuando tú tienes solo dos alternativas: o sale lo mejor de ti o sale lo peor de ti. En todas estas circunstancias en que el Eterno se manifestó y se glorificó en medio del pueblo, en esta sanidad que hubo detrás de esta mujer, todas ellas estuvieron precisamente enlazadas a la actitud de aquellos que necesitaban precisamente el milagro. ¿Cuántas veces nosotros a veces dependemos y nosotros como que necesitamos algo externo, como que necesitamos o ser ministrados, o necesitamos un lugar específico, o necesitamos estar en un lugar específico, o necesitamos que alguien nos escuche, o necesitamos que alguien ponga mano sobre nosotros, o necesitamos que si ese es ese pastor, si es ese rabino, si es ese roe, entonces como que ahí sí la cosa resulta. Y la pregunta es: ¿en quién hemos creído? Y esto es para que nosotros todos entremos precisamente en un camino que nos pueda llevar a un convencimiento y una revelación, a un entendimiento en nosotros, en nuestra vida distinta. ¿Nuestra fe acaso está puesta en una colectividad? ¿Nuestra fe acaso está puesta en un hombre? ¿Nuestra fe está puesta quizás en sistema económico, en gobiernos? ¿Nuestra fe está puesta quizás en el bolsillo o en la cuenta corriente que tú tengas? ¿Nuestra fe está puesta en nuestra inteligencia? ¿O en los médicos, en la ciencia? Nuestra fe debiera estar puesta en todos los sentidos de nuestra vida, en aquel precisamente que ha hecho posible nuestra liberación. Pero el Eterno en su palabra, precisamente Él dice que Él nos dio todas las cosas. Hay cosas, hermanos, que nosotros no tenemos que ir delante del trono del Santo Bendito para que tenga misericordia por nosotros. Lo que nosotros tenemos que creer y saber, que Él ya nos restauró, nos sanó, nos liberó, que Él ya precisamente en el madero de la cruz, toda nuestra incapacidad, toda nuestra maldición, todas las cargas que podíamos nosotros combatir, Él ya dice que Él las anuló, las dejó precisamente clavadas en esa cruz para hacernos libres.
de tal manera que podamos caminar por este camino como un ejemplo y un modelo de vida, mostrando precisamente la obra del Santo Bendito. Hay milagros que dependen de nosotros, y el mayor milagro que necesitamos es que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra conciencia cambie. Hay caminos que no nos conducen en una manera de pensar, en acercarnos mejor al Santo Bendito. Si el Eterno te trajo a los caminos de la Torá, es para cambiarte el camino, para que ya no hagas las cosas como las solías hacer, ya no hagas las cosas como pensabas que debían ser. Esto no se trata de ti y de mí, se trata del Rey de Reyes. Aprende a hacer las cosas a la manera del Eterno. Aprende a caminar en virtud precisamente como el Eterno nos enseña, nos conduce, y verás su mano. Verás su mano. Mis hermanos, la gran mayoría de los gobiernos y el sistema económico no predice cosas buenas para estos tiempos. Pero déjame decirte, tú estás bajo un gobierno que opera en reglas distintas. Cuando uno es fiel, cuando uno obedece, cuando uno cree, sobre ti debiera manifestarse la gloria de Hashem. Las finanzas del Todopoderoso deberán manifestarse en nosotros. Sabes que nosotros muchos llegamos precisamente, y yo en esto me uno, hemos llegado precisamente al conocimiento de la Torá, renunciando a muchas prácticas anteriores, muchas de ellas precisamente en el contexto de la declaración. Nosotros no tenemos autoridad ninguna para declarar cosas nuevas. Yo no tengo autoridad para declarar cosas sobre los cielos. Yo no tengo autoridad para declarar cosas en el sentido de que se materialice algo. Pero sí tengo la autoridad para tomarme de la palabra del Santo Bendito y declararla sobre mi vida, declararla sobre nuestra casa, declararla sobre nuestra familia. Lo que sí tenemos, y eso debemos cada día practicarlo y realizarlo, tomar la palabra, la promesa, las profecías que Hashem ha declarado sobre sus hijos y sobre sus hijas, y esas tú puedes declararlas a cada instante y a cada momento. Yo me recuerdo años atrás, en momentos difíciles precisamente de nuestra vida, de nuestra familia, cuando era impensado para nosotros quizás poder alcanzar ciertas cosas. Y buscaba precisamente las partes donde están las promesas, los salmos, donde están escritas las promesas de su pueblo. Yo esas palabras las leía constantemente y me las decía a mí, las declaraba a mi vida. Porque sabía y entendía en ese tiempo que el problema no era Dios. El problema no es el mundo. El problema ni siquiera es el enemigo. El problema es uno. Porque muchas veces uno se contamina de todas las circunstancias que están a tu alrededor, y todas esas circunstancias comienzan a ser tan reales en ti, empiezan a estructurar un camino, una forma de hacerlas, de vivir, que te comienzan a hablar y te comienzan precisamente a estructurar una forma en la que tú te tienes que conducir, que es la que Dios quiere que no caminemos. Dios quiere sacarte del camino que comúnmente llevas, porque sabe que en algunos momentos te lleva a desaliento. Le quiero hablar a aquellos que quizás hasta el día de hoy puedan sentirse frustrados, que no vean logros. Dios te trajo el camino correcto. Si tú en este momento me estás escuchando, no es porque sea yo, es porque sé de qué estoy hablando, y estoy hablando de la palabra del Eterno. Ese es el camino correcto. La palabra de Hashem, practicada y vivida, tomándonos el tiempo de aprenderla y de reforzarla en todo nuestro ser y en toda nuestra vida, para tener convicciones y identidad con el reino de los cielos. Y de esa manera nosotros podamos estar seguros a pesar de las circunstancias, las situaciones, aunque el Eterno mismo produzca que en algún momento estemos entre la espada y la pared. Pero si Él dijo que nos había liberado, y si Él prometió, entonces dice la Escritura que Él no cambia de opinión. Lo que Él ha prometido no lo cambia, no lo quita, porque Él no es como nosotros. Él no fluctúa en dos pensamientos. Él es de una sola línea y Él es fiel para consigo. Así es que la invitación, mis hermanos, es que cobremos aliento, nos llenemos de energía, meditemos sobre nuestros caminos
y tengamos la capacidad y la honestidad de en nuestra oración personal decirle al Santo Bendito, quizás nuestros pensamientos han sido limitantes, enormes, para poder acercarnos a Hashem. Quizás cuántas veces hemos luchado con la multitud, hemos tratado de abrirnos espacios para llegar delante de Él y tan solo tocar el borde de su manto. Y quizás en algún momento hemos sentido que a lo mejor lo hemos alcanzado y de repente nos damos cuenta que todo sigue igual. Ante ese contexto hay que analizar el esfuerzo que hagamos y todo tiene que pasar primero por una condición de nuestro pensamiento, de nuestras convicciones. No solo sirve creer en Dios, el cómo crees en Él es importante.